estar analizándolos, pero quiero darle la bienvenida ya al diputado Leopoldo Moró. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? Bueno, usted de todo esto ya ha hablado en forma numerosa, creo, durante muchísimo tiempo, y uno está tentado de decir que no sorprende, pero la verdad es que estaríamos naturalizando algo que a todas luces no hay que hacer, ¿no? Absolutamente. Además, todos los días en realidad sí te sorprenden, porque hay una escalada que a veces supera incluso hasta nuestra propia imaginación. No solamente la información que eventualmente uno podía ir recabando sobre estas situaciones. Yo creo que más allá del relato puntual que podemos hacer de cada uno de estos casos, que yo lo tengo muy claro por la labor que hemos hecho en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, yo creo que lo que hay que subrayar es que todo esto rompió el pacto democrático en la Argentina. Un pacto democrático que nos costó muchísimo, primero recuperar la democracia y además un pacto democrático que no solamente fue de hecho, sino también tuvo reflejo legislativo, reflejo judicial. Se sancionó por unanimidad en ese periodo, en el primer periodo de Alfonsín, la Ley de Defensa Nacional y se fijaron reglas de juego para las Fuerzas Armadas. Después, en el gobierno de Menem, se sanciona por unanimidad nuevamente la Ley de Seguridad Nacional, que también fijaba reglas de juego. Porque ¿qué significa el pacto democrático? No es un pacto espurio, porque vos viste que la palabra pacto de alguna manera está degradada en la política argentina. Pacto democrático significa aceptar por parte de todos los que competimos en ese marco las reglas de juego nada más y nada menos que de la Constitución Nacional, del Estado de Derecho, garantías de los ciudadanos, etc. Un acuerdo social. Es un acuerdo político-social. Sí. Bueno, este gobierno de Macri lo destruyó. Y además hay que tener en claro, cosa que confieso yo tampoco la tenía muy claro hasta que, bueno, por las circunstancias que me llevaron a esta tarea, me tuve que, digamos, sumergir en esta cuestión. Esto no fue para nada improvisado. Es más, se ejecutó del mismo modo que ocurrió con la dictadura militar, con un plan preconcebido a la llegada del gobierno. Nosotros hemos podido reconstruir la saga. Vos fíjate, los primeros días del gobierno de Macri. Ya sabían lo que iban a hacer. Pero absolutamente. Si vos tomás el periodo del 10 de diciembre del 2015 al 29 de diciembre del 2015, o sea, muy pocos días, ¿cuáles fueron las decisiones que tomó Macri en los primeros días de gobierno? No tuvieron nada que ver con decisiones de carácter económico. La primera decisión fue eliminar la ley que había llevado adelante el kirchnerismo, que entre otras cosas imponía el carácter de fondos públicos a los fondos del AFI. Los volvió rápidamente a fondos reservados. ¿Por qué? Porque era necesario tener plata para financiar el espionaje ilegal. Claro. Eso equivalía en aquel momento a 100 millones de dólares. Inmediatamente después de eso, ¿qué hace? Le saca la oficina de escuchas a la Procuración, a Gil Carbó, que estaba precisamente a cargo de Cristina Camaño, que lo tuvo un año y pico. La oficina de escuchas fue impecable, no hubo ningún tipo de filtración, de escuchas. Y además, ¿qué hace? En ese periodo de tan pocos días, designa por decreto a los dos tipos que entran a la Corte. Claro. ¿Y a quién le pasa la oficina de escuchas? A la Corte. Es decir, había una planificación previa. Se sentó en el sillón presidencial y empezaron a ejecutar la política de armado de un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política. Entonces, me parece que es muy importante tener esto en claro. ¿Por qué? No solamente porque destruye la teoría de Bertucci y Llorens, que dice que todo esto es parte de cuenta propista, que es un fallo vergonzoso. Voy a seguir haciendo comparaciones. Equivalente a la ley de autoamnistía de los militares. Cuando se estaban por ir del gobierno, los militares, esto es bueno recordárselo a los chicos más jóvenes, dictan una ley de autoamnistía, con la pretensión de que queden en la impunidad todos los que habían cometido delitos y violaciones vinculadas a los derechos humanos. Bueno, ahora no hay ley de autoamnistía, hay fallos de autoamnistía. Claro. El fallo de Bertucci y Llorens, diciendo que esto fue acción de cuentapropistas, que quedó destruido por la realidad una semana después porque aparece este video que permitió ver cómo funciona con voz y con imagen una asociación ilícita.
Es un fallo equivalente a la ley de autoamnistía. Aparecen el general Viñones y el general Nicolaides, que fueron los dos que firmaron la ley de autoamnistía. Ricardo. Sí, da para muchísimas reflexiones. Vamos a ahorrar lo más posible el tiempo. A mí me parece que yo me quedé con una expresión que varios de nosotros escuchamos y algunos subrayaron, que es el tema de ahora está en manos de la justicia. Entonces uno escucha eso y dice, bueno, la justicia es a donde hay que llevar las cosas, y al mismo tiempo dice, ¿y no habrá un camino que no sea ese? ¿De qué justicia? ¿O será con esta justicia que vamos a juzgar esto? Yo creo que esto es de vida o muerte para la democracia, porque ningún otro periodo, de los periodos irregulares políticamente, de los periodos autoritarios, hubo un rol central del Poder Judicial como se está desarrollando ahora. Y de paso, hablando de la política inmediata de Macri, otra cosa que tampoco se olvidó Macri en los primeros días fue abrogar la ley de servicios de comunicación audiovisual, que es una pata que tiene su propia identidad. Lo estamos viendo con los fenómenos de la persecución a Balcedo, ¿no? Claro, Julián, sí. un dato con respecto a lo que decía Leopoldo. Ese decreto que pasa de la esfera a la DICOM en su momento, de la Procuración, y que tenía Cristina Camaño a la Corte, fue el 24 de diciembre. Ese día. Y además un dato, esa famosa Dajudeco duplicó su personal. Tenía en el año 2018 641 personas, entre los que estaban el hijo de Stornelli, de Taiano, y el director era Irurzún, el mismo de la doctrina. Y otra cuestión más, se llevaba el 20% del presupuesto de la Corte, que en ese momento, digo del 2018 al 2019, porque fue el año paradigmático de la persecución, era de 10.000 millones de pesos, y la Dajudeco se llevaba 2.000 millones de pesos. Es decir, todas estas escuchas, todas estas interceptaciones que incluso la ONU destacó como cuantiosas, extraordinarias, porque es un método de investigación que ya debe ser restrictivo. Esto lo hizo en el 2019. Exigía un presupuesto determinado. Y esto también da cuenta de una elaboración previa con premeditación, porque obviamente eso exigía un presupuesto, esos cableados que vos mencionabas. Pero a ver, yo me pregunto esto, porque alguien que nos está escuchando dice, a ver, la Dajudeco dependía de la Corte Suprema, recién lo dijo el diputado Moró. Si un juez ordena hacer espionaje con características legales porque está bajo investigación algo, pero después se prueba que finalmente fue utilizado eso para hacer todo esto, 105.000 audios, donde claramente el objetivo era otro, digamos. Es decir, estaba clarísimo que lo que buscaban era... Primero que la misma Corte... Sí, claro, digo, la Corte, ¿lo sabía o no lo sabía? Lo sabía, y tuvo que decir en el 2019, después de muchas presiones, la famosa acordada 17 del 2019, decir que no cabían las famosas escuchas a la casa o interceptaciones telefónicas a la casa. Es decir, no de manera genérica y abstracta, que había que tener una orden judicial, específicamente ver qué se buscaba y demás. Pero permíteme, eso lo dicen, volvemos a las inevitables comparaciones. Cuando están en retirada. Cuando están ya en retirada, el 2019. Ya cuando se habían conocido, no digo las 105.000, pero se habían conocido. O sea, ya las habían utilizado todas. Es en el mismo momento que también abandonan la doctrina Irurzun. Claro. A partir de ese momento dejan de lado la doctrina Irurzun. Porque vos fijate que si hoy se aplicara la doctrina Irurzun, estaría preso toda la cúpula de Cambiemos, sin lugar a dudas. Claro. Porque ¿qué decía la doctrina Irurzun? Bueno, porque la doctrina Irurzun había sentado la teoría de la responsabilidad en función de los cargos que se ocupaban. Es decir, si tenías poder... El poder residual. Poder residual. Que llamaban el poder residual. Si vos habías pasado por un cargo de poder, eras sospechoso de tener un poder residual que podía influir en el desenvolvimiento de la causa. Por eso te digo, hacen esa parodia después de que ya se había conocido 200.000 grabaciones, y además dejan de lado la doctrina Irurzun. Y después de que vino la ONU a decir que era un escándalo. Pero igualmente hoy por hoy siguen comportándose y fallando, sería como sentencias para salvarse a ellos mismos, más allá de la de Llorens y Bertuzzi. Todo cae en Comodoro Pi, en una obviedad y en una demostración de poder de justamente el partido judicial que sorprende y que rectifica que siguen en ese camino, es decir, que siguen
siguen siguiendo exactamente las causas que necesitan que no los manche y las chupan a lo que es este triángulo de las porque vos Bermudas. Pero que por es eso lo más Comodoro Pi. perverso es lo que planteaba recién Edgardo. La lógica que cualquier ciudadano piensa es lo llevamos a la justicia. Pero la pregunta que nos queda a todas pensando es ¿a qué justicia la llevamos? ¿A dónde la estamos llevando? Y si no es a esta justicia, ¿qué hacemos? ¿Qué respuesta tenemos como sociedad democrática? Porque a esta justicia, en lo personal, yo no le tengo absolutamente, al sistema judicial tal como está, no le tengo absolutamente ninguna confianza. Bueno, yo creo que por eso es la Bueno, necesidad de que nos hoy en manifestemos Argentina, como en realidad pueblo, tenés- ¿no? El 1 de febrero, me parece una de que es las muy tantas importante. anomalías que porque- dejó el macrismo en la Argentina es que vos tenés dos poderes judiciales en la Argentina. El de Comodoro Pi Y el Y el resto. Y el resto. Claro. Yo incluyo en el de Comodoro Pi, aunque no esté físicamente ahí, a la Corte, obviamente. Porque, digamos, de toda esta cadena de espionaje ilegal, persecución política, en la que hay una larguísima saga de delitos que van cometiendo, la puntada final, ¿quién la daba? El Poder Judicial, de Comodoro Pi. Lo que pasa es que el Poder Judicial hoy representa justamente los intereses del status quo del poder, no son jueces de la ley, son jueces del ellos no poder. son jueces de la ley, ellos son jueces del poder. Claro. Poder, sí. Sin lugar a duda. Que además, desde el punto de vista jurídico, encima son unos chantas que ponen cara de próceres y realmente tienen falencias jurídicas espantosas, además de falencias morales. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Claro. Bueno, yo creo que, en primer lugar, generar conciencia social. Porque de alguna manera esa misma situación se nos presentó en el 83. ¿Qué hacíamos? Digamos, ¿no? Con un poder judicial que también había sido cómplice, pasivo o más activo de lo que había ocurrido durante la dictadura militar. Y no solamente se puso en marcha la Cámara Federal, se creó la CONADEP. Se creó la CONADEP. Y se creó una comisión de personalidades que venían de distintas extracciones políticas, sociales, etcétera. Pero la CONADEP generó una conciencia social muy fuerte, que es lo que está faltando acá. Tan fuerte que pasados muchísimos años, cuando esta Corte intentó llevar adelante el 2x1, Así es. Salimos una a la movilización de la sociedad extraordinaria, por esa conciencia social. Pero a ver, Y aquí le está faltando al gobierno también decisión. pero diputado, Al gobierno, bueno. discúlpame, No, está no, faltando decisión al justamente gobierno le iba a también. preguntar eso, digamos. ¿Hay un, A ver, un esto es- correlato de eso en el gobierno? No, a ver, la única manera de desempatar esta situación entre estos dos poderes judiciales, entre la mafia que se instaló, etcétera, es la movilización de la sociedad. Eso es lo que va a desempatar esta situación. Pero además es lo que le debe dar energía al gobierno para tomar decisiones. A mí no me importa si vamos a ganar o no Sí. una votación en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Es imperioso que haya ya mismo un proyecto de ampliación de la Corte. Y Hay los que dar partidos señales políticos, institucionales muy Leopoldo, fuertes. lo decía Pedro la semana pasada, y los partidos políticos que tienen una responsabilidad, porque todos los partidos políticos, absolutamente, aquellos que se denominan democráticos, deberían también comprometerse sin este chiquitaje de si muevo un pie, apoyo al gobierno y entonces, la verdad es que lo que está en juego debería ser una convocatoria muchísimo más amplia. No, pero Liliana, No solo a los partidos políticos. No, pero a ver, los partidos políticos, ¿qué son? Son las coaliciones. Y la coalición de la oposición está totalmente implicada en todo, en cada uno de los capítulos que estamos comentando. Las personas. Entonces uno no Pero puede hay- tener pero expectativa. debe haber personas en la coalición honestas. mí me parece- Debe haber personas Sí, pero dentro hay que del macrismo incorporar además honestos. sectores sociales, sectores académicos, A mí me parece Claro. que facultades. Hay que recurrir a los organismos internacionales. Hay vías para recurrir a los organismos internacionales frente a las arbitrariedades que está cometiendo la Corte, que están cometiendo los camaristas de casación. Hay vías abiertas, pero tiene que tener todo eso el respaldo institucional del gobierno. Al gobierno lo votamos para eso, porque si no nos vamos a encontrar en una situación muy compleja. Obviamente, como vos bien decís, la coalición opositora Digamos, uno no tendría que tener expectativas por ese lado, al menos, por lo menos por los próximos años. Pero porque- obviamente. Pero lo que no puede ocurrir es que pierdan expectativa los que nos votaron a nosotros Sí, yo para que creo hagamos lo que tenemos me parece, que hacer. lo decía en el programa del domingo anterior, es una pelea que hay que dar.
que puede ser que no llegue a buen puerto, pero hay que darla, hay que salir, hay que manifestar y dejar en evidencia que gran parte de esta sociedad no está de acuerdo con este partido judicial, porque la verdad que no Pero si no estamos representa a jugando la la democracia. democracia. Exactamente, y Nos está en estamos peligro. jugando la democracia. Exactamente, pero me parece que sí o sí, y esto también por parte del gobierno nacional, hay que dar esa pelea, sí o sí. Se puede perder, pero hay que darla. Se perderá una vez, la próxima no. Me parece que es muy importante Por eso eso. yo creo que lo del 1 de febrero no es el fin del camino, es el principio del camino. Sí, efectivamente. Yo quería destacar justamente lo que decía Leopoldo. Primero, la dimensión social de la reforma judicial. ¿Cuántas veces se habló de la reforma judicial como algo meramente legislativo? Cosa que no va a acontecer. La profunda conciencia de la sociedad de para qué está el Poder Judicial, que es para garantizar, de hecho, es fundamental. De hecho, lo que están intentando hacer desde el entente mediático, que es la terminal mediático de ese espacio político, es partidizar esa marcha del 1 de febrero, cuando es el 80% de las personas no está de acuerdo con esta Corte del Poder Judicial, y eso no representa al sector que votó junto hay con... un trabajo de los medios para tratar de desmerilar justamente Es que esa si movilización, la Corte hay no tolera la interpelación de la sociedad, que es a la que está destinada, ¿qué es de lo que estamos hablando? De un grupo de aristocráticos Además, que se autopercibe imbuido por la divina providencia. Me Hoy parece en que el esto es lo que hay que diario- mostrar. Lo del 1 de febrero yo lo quiero subrayar porque se conversa mucho sobre si en un momento con tantas privaciones, con tantos problemas económicos y sociales, vamos a hacer una marcha por el Poder Judicial. Yo creo que tiene que salir bien esa marcha, tiene que ser, como dice Leopoldo, el puntapié inicial de una amplia movilización y de una gran campaña de difusión. Porque esto está tapado sistemáticamente, salvo en este canal y en algunos otros poquitos grupos periodísticos, no se habla ya de este tema, del escándalo de la reunión del Banco Provincia. Pasó como una especie de cosa que algún día se explicará, digamos. La ¿no? hicieron pasar. Y La hicieron capaz, así pasar que eso. vos fíjate, Edgardo, que las ediciones dominicales de lo que se supone son los medios gráficos más importantes de la Argentina, etcétera. Hoy el tema predominante es si se habían volado 2 o 3 sombrillas cuando pasó el helicóptero de Bernie. Digo, Bueno, ellos juegan siempre a la desmemoria, al olvido, eso, ¿no? A que obviamente. pasa y después estás en otro Obviamente. tema, en un país que Por todos eso- los días pasan pero cosas. por eso nosotros cuentan con tenemos eso. que poner en la cancha la construcción de memoria, como se hizo en el pasado, la construcción de justicia y la construcción de verdad. Pero eso lo tenemos que hacer desde el plano no solo de la movilización de sectores sociales, sino del plano institucional. Reitero, nos votaron para eso. Si después no nos votan por otra razón es otra cuestión, pero nos votaron en el 2019 para eso. Como nos votaron para resolver el problema de la deuda externa, etcétera. Pero nos votaron para que nosotros le devolviéramos a la Argentina el pacto democrático y un poder judicial independiente. Bueno, es importante la definición. Le quiero agradecer, diputado. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Siempre claro. Gracias. Muchísimas gracias.